Buenas noches, nuevamente estamos ahí entrando a su hogar y gracias por permitirnos. Somos Eclesía, Pastores Unidos en la proclamación del Santo Evangelio. Gracias por nuevamente tomarnos en cuenta y poder seguir el estudio de Mateo capítulo 7, versículo 12. Pero antes vamos a pedirle al Señor para que Él nos bendiga y que nos ilumine para poder ser esos receptores de la palabra. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, que estás en gloria, Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, siempre pidiéndote, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu. Bendiga a los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Señor, que tú nos abres nuestro entendimiento para poder, Señor, darle la interpretación de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio, Señor. Bendiga, Señor, mi vida, la vida de nuestro hermano Ezequiel y la vida de Alex, Padre, por ser, Señor, tus siervos, Padre, que nos das el privilegio de concedernos este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de Mateo capítulo 7, verso 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto nos hace reflejar que cada uno de nosotros tenemos que ir analizando de cómo nosotros pues nos damos a conocer o cómo poder nosotros mostrar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros queremos que nos traten bien, pues tratemos nosotros bien. Nosotros tenemos que sembrar como hijos de Dios. Por eso dice así, pues hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque eso se resume en la ley y los profetas. Entonces nosotros necesitamos que nos traten bien y también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos habla. Por eso es que esta pequeña frase abre este versículo, indica una clara vinculación con lo que Jesús acaba de decir. Obviamente, pues la sentencia de este versículo pretende rematar lo anterior como si el Señor dijera a la luz de lo que acabo de decirles. Sin embargo, la vinculación exacta de este versículo con el texto presente no percibe fácilmente. Consideremos algunas opciones. Probablemente no se debe vincular con los versículos 7 al 11, ya que no versa sobre la oración, sino sobre las relaciones humanas. En opinión en algunos comentaristas, lo más probable es que sirva de conclusión a la primera parte de este capítulo. Nuestras relaciones humanas deben ser gobernadas por la sabiduría, el discernimiento que Dios nos concede en respuesta a nuestras oraciones, y deben ser presididas por este principio general: actuar con respecto a los demás conforme a cómo deseamos ser tratados por ellos. Por eso es que nuestras palabras, nuestras formas de poder nosotros como hijos de Dios quizás presentarnos delante de las personas, tenemos que ser muy educados, porque como hijos de Dios pues tenemos la naturaleza de Dios y nuestro testimonio es importante de cómo nosotros no podemos sacar nuestro carácter, defectos y cuantas cosas, porque muchas veces hablamos y hablamos sin la sabiduría de Dios.
Muchas veces no discernimos lo que nosotros muchas veces hacemos. Muchas veces ya más adelante nosotros nos preguntamos por qué hicimos eso. Muchas veces lo hacemos ante personas que muchas veces solamente nos están viendo, y no es así. Nuestra postura como hijos de Dios, tenemos que actuar, tenemos que ir viendo los defectos que hay en nosotros y poder enmendarlos. Por eso, a cómo nosotros deseamos ser tratados. Por eso dice, pero a mí me resulta especialmente atractiva la sugerencia de que este versículo lleva a su conclusión toda la exposición de la justicia iniciada por Cristo. Sirve como el clímax de la conclusión y el resumen de cómo Dios quiere que cada uno de nosotros se nos hable. Dice el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Entonces Dios nos hace ver de que Él vino a cumplirla. De esa forma nosotros tenemos que ir haciendo lo que el Señor hizo. Por eso hace referencia a la ley y los profetas, formando así una inclusión o marco que incorpora y define todo el contenido intermedio del sermón. De hecho, el gran cuerpo central del sermón puede entenderse como un comentario de Jesús. La justicia de la ley entendida, así la estructura del sermón, Cristo estaría poniendo fin aquí a su tema principal. Empezó diciendo que su intención no era abrogar la ley y los profetas. En el 7:12 dice, concluye diciendo que la regla de oro, oiga, es la esencial de la ley y los profetas. En resumidas cuentas, pues debemos considerar el texto como un prólogo, el que Cristo describe el carácter y el testimonio de cada uno de nosotros. Por eso dice en el versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí es donde empezamos nosotros a ver como un epílogo en que el Señor hace un serio llamamiento al compromiso cristiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir analizando y haciendo si se quiera, un análisis
de que cómo nosotros nos estamos portando, si estaremos dando el fruto que Dios quiere de nosotros, si somos ese árbol con esos frutos deliciosos o somos ese árbol con esos frutos amargos. Es una exhortación para cada uno de nosotros. Ahí usted analice qué clase de frutas está dando. Yo lo analizo si estaré dando esos frutos que el Señor quiere de nosotros, porque dice que árbol que no da buenos frutos será cortado. Como la gran sección principal en la que Jesús expone el tema de la justicia del reino, en cualquier caso el versículo 12 representa la conclusión y la culminación de la enseñanza ética del sermón en cuanto a nuestras relaciones humanas y la justicia que debe presidirla, todas las prescripciones de Jesús y el sermón del monte, además de todos los preceptos de la ley, y los profetas alcanzan su síntesis y su clímax en esta frase: todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Con estas palabras terminará la exposición de la ley de Cristo. La regla de oro es la conducta cristiana. Y es ahí donde nosotros tenemos que valorar para tener esa regla de oro en nosotros, porque la conducta es la que refleja al mundo. Nosotros somos la diferencia. ¿Qué es lo que el mundo mira de nosotros? El mundo mira de nosotros, está esperando de nosotros algo muy importante, pero ahora va a depender de nosotros si nosotros estamos dando esos frutos que Dios quiere. Por eso dice, si tuviéramos que inventar una sola frase que resumiéramos las obligaciones de nuestras relaciones humanas, podríamos encontrar algunas más acertadas que las palabras de Jesús en este versículo, antes de cualquier situación que se nos presenta en la vida y que se escapa de la legislación explícita de la palabra de Dios. Esta sentencia es válida y valiosa como orientación. Por ella podemos saber qué hacer en cada circunstancia como regla de vida. Solo es comparable con la sentencia del apóstol Juan, el que dice que permaneces en él debe andar como él anduvo. Qué importante es saber que el permanecer en Jesús es andar como él anduvo. Imagínense la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, es demostrar lo que la palabra del Señor nos enseña. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la regla. O con aquella otra con la cual Cristo resume la parte humana de la ley de Moisés: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense todas estas cosas que muchas veces nosotros tenemos ciertas tendencias a decir, bueno, yo amo a tal fulano, pero a ese no lo amo, a ese sí, ese ni que pasara al frente, yo no lo voy a saludar. Entonces estamos nosotros quebrantando esos mandamientos de Dios. Estamos nosotros saliéndonos del plan de Dios. Por eso dice Juan, nos dice, si en una circunstancia determinada no sabéis cómo debes reaccionar o actuar con respecto a tu prójimo, considera cómo habría respondido Cristo y sigue su ejemplo. Moisés dice, muéstrale amor. Jesús dice, si no sabes qué hacer, ponte en lugar del otro, considera lo que te gustaría a ti y hazlo si acaso. La directriz de Mateo 7:12 es aún más práctica y realista que las otras dos, pues no siempre nos resultan fácil saber cómo expresar nuestro amor hacia el prójimo, y nuestras imaginaciones no siempre alcanzan a saber cómo habría reaccionado Jesús. En cambio, siempre podemos emplear para reconocer lo que a nosotros nos gustaría en caso de encontrarnos en el lugar del otro. Quizás a algunos les parezca que la motivación que Jesús nos propone para nuestro comportamiento no es más noble o alta. A fin de cuentas, aquí el Señor nos convierte a nosotros mismos
y no alguna ley teórica ni algún código ético trascendente en la medida de nuestra evaluación y gestión. Pero los que piensan así harían bien en considerar lo que Dios persigue al darnos su ley y al decirnos cómo debemos de vivir. ¿Acaso no es la última instancia nuestro bienestar? Sospecho que los que buscan una motivación más trascendente que el bien del prójimo habrían en el fondo de su mente sutiles nociones acerca de un Dios que desea flagelarnos con reglas que no podemos cumplir y conducirnos a un estilo de vida caracterizado por la severidad, la provisión y la miseria. No es que el hombre sea la medida de todas las cosas, Dios lo es, pero Dios no busca la destrucción de nuestra humanidad y de nuestra felicidad. Pensar esto sería confundirle con el mismo diablo, sino que desea nuestro perfecto bien. Por lo tanto, es enteramente apropiado que el bienestar de nuestro prójimo sea la motivación que subyace en todas nuestras relaciones con él, y que nuestro propio bienestar sea la medida que usamos para determinar cómo ha de ser la suya. Más o menos directamente, este es el énfasis que encontramos a lo largo de las Escrituras, bien atendidas a la ley de Dios. No existe con el fin de amargarnos la vida y aguarnos la fiesta, sino precisamente para enseñarnos cómo puede la vida ser más agradable y las relaciones humanas más amables y las más fructíferas. El pecado, el quebrantamiento de la ley es lo que estropea la fiesta y amarga la vida, no la ley en sí. Esta tiene intenciones altamente positivas. Dios no nos da para destruir nuestra humanidad y amargar nuestras existencias, sino que para el cabal desarrollo de nuestra humanidad y para nuestra existencia pueda ser plenamente disfrutada. La ley no busca el fin de nuestra felicidad, sino que establece aquellas normas de vida por las que podemos alcanzarla. Por eso los preceptos aparentemente severos y negativos de la ley de Moisés se pueden resumir en las normas positivas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso también las altas demandas de Cristo en el Sermón del Monte conducen a la síntesis sencilla, práctica y positiva. ¿Qué regla más linda la que el Señor nos pone, pero también un gran compromiso con el Señor de no hacerlo? Porque muchas veces siempre queremos nosotros quizás ser los únicos y poder nosotros ser los mejores, pero siempre en nuestro corazón tiene que abrir ese amor hacia hacia la humanidad, ser amables, ser fructíferos, poder entender que nosotros fuimos cambiados. También necesitamos que el amigo, la amiga cambie. Y cuán delicioso, dice el Salmo 133, estar los hermanos juntos. Cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Qué bonito la unidad, qué bonito el unirnos. Qué precioso, pero qué triste cuando la gente lo conoce a uno y la gente lo primero que hace es como que aislarlo a uno, como que la gente conoce que uno no tiene eso de poder hermanarse, y eso como que lo toman ellos, que ese tal fulano pues es muy enojado, él pues no quiere. Él se cree que él solo es, pero qué bonito cuando nosotros nos hermanamos y los mismos vecinos, los mismos compañeros se unen y hay plática y usted como cristiano siempre sale de su boca el poder amar al prójimo. Así es que, mis queridos hermanos que nos están escuchando, pues qué bonito este mensaje que el Señor nos da de Mateo capítulo 7, verso 12, donde
nos hace ver realmente la necesidad que tenemos para con nosotros, ¿verdad? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Necesitamos nosotros dar ese buen testimonio y poder ayudar a los necesitados, porque es ahí donde nos estamos abarcando, y también una gran amistad que nos estamos abriendo con el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo para dar el mensaje del Señor. El mismo Señor dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. El mensaje que Dios necesita es que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Así es que en esta noche, que Dios me los bendiga, y estaré dejando nuevamente el tiempo a nuestro pastor Ezequiel, y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, amados hermanos y amigos quienes nos sintonizan por este medio y donde quiera que estén, ya sea por la mañana, mediodía, por la noche. Muy buenas noches a todos, y gracias también por hermano pastor José Ricardo, gracias por ese tiempo. Y seguimos con el tema de las reglas de oro y la ética, pero ahora entramos a la regla de oro y la ética universal. Y ya saben que nuestra lectura fue: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Son muchos los comentaristas que indican que las palabras de Jesús en el versículo 12 del capítulo 7 se parece a diferentes pensamientos o afirmaciones que han hecho grandes hombres de figuras en las religiones y el mundo entero, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado, habrán leído en algún libro los pensamientos de grandes hombres. Y un ejemplo sería la de Confucio. Él dijo: esta es la suma de toda verdadera justicia. Trata a los otros como quieras ser tratado. Nada hagáis a tu prójimo que después no querráis que tu prójimo te haga a ti. Eso dijo Confucio. Muchos incluso han pretendido que esta afinidad proporcione una base sobre la cual el creyente y el incrédulo puedan edificar su palacio de paz, buena voluntad y fraternidad. Y no me dejarán mentir ustedes, que cada vez que estamos en algún lugar de trabajo y cuando nos encontramos con compañeros no evangélicos, sino creyentes, pues realmente hemos querido que las cosas marchen con mucha paz. ¿Y cuál es la única manera? Pues tratarnos bien, ¿verdad? Y podemos construir nuestro palacio de paz y buena voluntad y fraternidad. Eso es lo que se ha pretendido en muchos aspectos. Ahora bien, no debemos sorprendernos en absoluto encontrar ciertos parecidos entre las enseñanzas éticas de los grandes pensadores religiosos, porque Dios ha puesto un conocimiento del bien y del mal, de la justicia y la injusticia en el corazón de todos los hombres. O sea, Dios nos ha dotado de capacidad. Sabemos muy bien qué es el bien, qué es el mal. Sabemos muy bien qué es la justicia y qué es la injusticia. Nosotros mismos hemos conocido y hemos tal vez tratado de platicar con las personas, decir: esto es injusto, eso sí es justo. Y toda la vida queremos que nos tratan con esa justicia. El corazón de todos los hombres, lo verdaderamente distintivo del cristianismo no es su enseñanza ética, sino su denuncia de la absoluta incapacidad del ser humano para vivir de acuerdo con ella, y su proclamación del único camino por medio del cual podemos ser capacitados para alcanzar el listón de la justicia y vivir en el reino de Dios. Eso lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, que el listón
para ser hijo de Dios, tiene un gran precio. Necesitamos sacrificarnos mucho. Tiene un gran precio tener el listón de ser hijos del reino. La enseñanza ética del Evangelio, sino su punto de partida, la ética cristiana en sí tiene mucho en común con la ética de otras religiones, eso es cierto. Y con todo hay algunos matices de diferencia que podemos y debemos trazar entre la palabra de Cristo y la de los otros líderes religiosos. En primer lugar, es de observar que la formulación de enseñanza ética suele ser negativa. No harás esto y aquello. Eso es lo que dicen, la parte negativa. No harás esto ni aquello. Esto es cierto, por supuesto, de la ley de Moisés, porque el énfasis de toda la legislación social recae primeramente sobre aquellos que los ciudadanos no deben hacer y solo en segundo lugar sobre sus obligaciones positivas. En cambio, la formulación de Jesús no fue solo, es positivo en su intención, lo cual, como hemos visto también, es cierto que la ley de Moisés, sino que lleva mucho más allá de la manera prohibición de ciertas acciones, actitudes negativas. Hacer a otro lo que quieras que otro haga contigo incluye, desde luego, no hacer lo que no quieres que hagan contigo. Pero va mucho más lejos. Implica que tendremos que pensar positivamente en manera en las que podemos ayudar a los demás a atender a sus necesidades. Qué problema serio, ¿verdad? No solo es de llevarnos bien, que tenemos que comportarnos bien con nuestro prójimo, con aquel amigo, con aquel hermano. No, sino que va un poco más allá de las necesidades de las personas. Y más adelantito veremos esas cosas, cómo somos nosotros como hijos de Dios, que creemos ser cristianos, que creemos ser buenas personas, pero hasta ahí, y no nos sacrificamos a algo más. Entonces, pero vivir pensando es cómo podemos agradar a otro implica nuevas actitudes positivas como el amor. Atenta no solamente contra los pecados de comisión, sino también contra los de omisión. O sea, muchas cosas creemos hacerlo bien pensando en que eso estuvo bien lo que hice, pero hay otras cosas que dejamos de hacer que ni siquiera lo pensamos y decimos de alguna manera, no hemos hecho nada malo, entonces estamos bien. Pero es importante ver todas esas cosas. Constituye un llamamiento no solo a no vulnerar los derechos ajenos, sino también a disponernos para el sacrificio, la abnegación, el altruismo y la negación de nosotros mismos a una palabra para el amor. Y vea, busque 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21 dice, Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, ¿cómo hemos conocido nosotros a Cristo? Lo hemos conocido a través de su palabra. A través de ello vimos cómo sufrió, cómo dejó su trono de gloria para venir al mundo a rescatarnos a nosotros. Y dice que para que sigamos sus pisadas. 1 Juan 3:16 aún dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y a veces, hermanos, nos buscan y nos piden ayuda y nos hacemos los sordos, nos hacemos la vista gorda, decimos aquí en nuestro medio, ¿verdad? Pero es importante pensar en eso. Efesios 5:2, Pablo nos dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Fíjense, pues, sin duda, el sacerdote
y el levita de las parábolas jamás habrían participado en la maldad de los asaltantes, aquellos hombres, que aquel hombre venía de Jerusalén a Jericó. Nos narra la palabra del Señor en Lucas 10, 30 al 37, así puede usted leer. Entonces, podemos pensar en que estos hombres, pues, nunca lo hubieran hecho. Ellos no hubieran asaltado a este hombre, no lo hubieran herido, no hubieran hecho nada malo. Pero acá pongámonos a pensar y a ver, pero tampoco echaron manos para hacer algo por este hombre. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que ver esas partes positivas y las negativas. La ética de Cristo nos exige que seamos como el buen samaritano. No podemos vivir fijos sin salir en este mundo en el que nos ofendamos o que no ofendamos a nadie, pero donde tampoco hagamos nada positivo. Como bien dice el refrán castellano, mal hace el que no hace bien, aunque mal no haga, dice. O para expresar lo mismo en los términos bíblicos, aquel que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice Santiago 4:17. Entonces me pongo a pensar, hermanos, en la vida de lo que nos está diciendo el Señor en las reglas de oro. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Pero imagínense ustedes, pensar en estos hombres, decir, bueno, solo lo vieron y se fueron. Sin embargo, el samaritano se bajó, vendó las heridas de ese hombre y lo llevó al mesonero y dijo, bueno, aquí te dejo eso, te dejo 2 denarios, yo me voy y cuando regrese lo que gastes por él, yo te los pagaré. Qué interesante. Encontramos esta clase de énfasis sobre las ramificaciones positivas del amor en las enseñanzas éticas de otras religiones. Cristo aboga no solo a favor de una rectitud general, sino a favor de una generosidad sacrificada. Esta no solo otorga a nuestros amigos, sino que también a nuestros enemigos. Imagínense ustedes. O sea, lo que estamos haciendo con nuestro amigo, nosotros somos dados así, aquel es mi amigo, aquel sí lo voy a ayudar, pero nuestros enemigos no lo hacemos y vamos más lejos de esto. Sin embargo, como ya hemos sugerido, la mayor diferencia entre las reglas de oro de Cristo y las enseñanzas de otros se encuentran no en el contenido ético de ambas, sino en la finalidad y el contexto en que fueron dadas. Típicamente la ética de las diversas religiones es el medio por el cual el hombre logra su salvación. En cambio, la enseñanza ética del cristianismo empieza siendo un dedo acusador contra nosotros y termina siendo el fruto de la salvación en Cristo. La revelación bíblica parte de la base que en el corazón del ser humano es perverso y torcido. Y eso nos dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso somos nosotros, nadie nos conoce. En consecuencia total, impotente para guardar la ley de Dios. Eso nos dice Pablo en Romanos 8:6-8. Usted ahí en su casa lo puede leer, apúntelo y se da cuenta. Como ya hemos dicho varias veces, el efecto acumulativo de la enseñanza del Sermón del Monte. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermano? Ya tenemos más de un año de haber empezado el Sermón del Monte y nos dejó una enseñanza bárbara y nos retó a muchas cosas. El de condenarnos al hacernos comprender nuestra total incapacidad para merecer la salvación. La ética de Jesús, por su hermoso que parezca, solo sirve para condenarnos. Aun si nuestras reglas de vida se pudiera reducir solamente, ¿cómo? Lo leímos ahora en el 12:7, que es lo que estamos hablando. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quién de nosotros podría compararse con buena conciencia ante el tribunal de Dios?
Esa es la pregunta hoy en día. Decimos, ¿quién de nosotros de verdad podemos comparecer ante el tribunal de Cristo? Ese es serio, ¿verdad? El sermón, como la ley de Moisés, es nuestro ayo, dice, o nuestro educador, es nuestro maestro. Eso fue la ley. Conducirnos a Cristo y a la salvación gratuita por medio de la fe en Él, a fin de que seamos justificados por la fe. Eso lo ve usted en Gálatas 3:24. Solo la persona contada como justa en virtud de la redención de la cruz transformada por el poder regenerador del Espíritu Santo, tiene esperanza de estar en el reino de Dios. Puede leerlo en San Juan 3:3 y 5, Segunda Tesalonicenses 2:13, porque solo tal persona es capaz de comenzar a vivir a la altura de las demandas éticas del Sermón del Monte. Solo a medida que el Espíritu de Jesús hace brotar su fruto en la vida del discípulo, eso lo vemos, usted puede leerlo y nos han enseñado en Gálatas 5:22 al 25, los frutos del Espíritu. ¿Puede aspirar a vivir según la demanda de Jesús para el creyente fiel? La ética de Cristo ya no se alza como un listón inalcanzable, ni tampoco como una ley que le condena, sino que se convierte en la gloriosa meta hacia la cual, por la gracia y el poder de Dios, se dirige transformando a la imagen del Señor de gloria en gloria. Puede usted leer 2 Corintios 3:18. Por otra parte, mucha gente que aplaude la regla de oro quiere divorciarla de otra regla igualmente importante, la de nuestra obligación de amar a Dios con todo nuestro corazón. Trata el amor hacia el prójimo como que si fuera el primer y gran mandamiento. Y se olvidan de que para Jesús solo es el segundo y grande mandamiento, nos enseñó. Pero el amor al prójimo, practicando al margen del amor a Dios, siempre será parcial y defectuosa. Porque cuando usted solo practica, es decir, yo estoy amando al Señor, pero no lo practica con su prójimo, definitivamente es defectuoso. El amor de Dios es el que centra adecuadamente nuestras prioridades y la vida y nos hace capaces de seguir amando incluso a los que nos maltratan. Si el amor de Dios nos ha sido derramada en nuestros corazones y no vivimos en el temor de Dios, nos resultará imposible amar a nuestros enemigos y devolver el bien por el mal. El Sermón del Monte, el compromiso con Dios y la relación con el prójimo está inextricablemente unidos. Para verlo, basta considerar cómo vez tras vez Jesús enseña que nuestra fidelidad en el justo comportamiento con los hombres será galardonado por Dios. Y eso lo hemos venido viendo desde el Sermón del Monte, del capítulo 5, 3 hasta el 12. Y luego cuando pasamos del capítulo 6, 1, 4, 6, 14, versículo 18 hasta el 33, también nos dimos cuenta de todo eso. Y ahora que estamos tocando el capítulo 7, también del 1 al 2, como acababa de demostrar que la providencia divina nos libera del afán materialista, de las contenciones del mundo. Eso vimos en el capítulo 6, versículo 19 al 30, donde nos dimos cuenta que debemos hacer tesoros en el cielo y no en el de la tierra. Y dijimos, lamentablemente, nosotros buscamos más las cosas de este mundo y ponemos nuestra mirada, centramos nuestra mirada aquí abajo y no en los de arriba. Finalmente, podemos señalar una importante diferencia en la motivación de que debe subyacer. En nuestra práctica de amor, algunos son generosos con el fin de hacer que los demás sean generosos con ellos. Bueno, entonces quiere decir que yo quiero hacer el bien para aquel porque quiero que él haga el bien para mí. Esto no es lo que Jesús propone. Él nos dice, haced con los demás todo cuanto queráis que os hagan a vosotros.
con la finalidad de que ellos o lo hagan, sino hacerlo porque esta es la ley y los profetas. Nuestra motivación procede del temor de Dios y el deseo de acatar su ley. Ahí debe centrar nuestra vida. No de nuestros intereses creados, actuándonos así porque así es la vida en el reino de Dios. Debemos preguntarnos, por lo tanto, ¿vivimos de acuerdo a la regla de oro o según nivel inferior de compromiso con nuestro prójimo? Con demasiada frecuencia nuestras relaciones humanas quedan determinadas por el principio de devolver al otro el mal que nos ha hecho. Eso es lo que pasa. Nuestro principio de vida es eso, devolverle mal al otro que nos hizo mal, aún el mal que sospechamos que nos harían si pudieran. Somos amables solo con los que nos muestran amabilidad, pero somos intratables o ásperos con aquellos que también nos tratan así. Sin embargo, esta no es la norma del reino, si nos corresponde a nosotros como hijos del reino. Lo que Cristo pide en el versículo 12 que estamos estudiando no es una opción que podemos seguir si nos gusta, es que a mí me gusta, no, sino la regla fundamental del comportamiento para todos los que aspiramos a estar un día en el reino de los cielos. ¿Qué está aspirando usted? ¿Aspira a estar en el reino de los cielos? Pues entonces debe vivir dentro del marco de las reglas de oro y vivir y así mostrar que usted es hijo del reino, usted es hijo de Dios y que puede mostrarlo a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Hermanos, hasta aquí llegamos en este estudio del versículo 12 del capítulo 7 y esperamos en Dios en que algo hayamos aprendido y atesorar en nuestros corazones que nos servirá en el caminar diario y en nuestra vida mientras Dios nos tenga sobre este mundo, que pronto pasaremos a la eternidad, hermanos, no se sabe cuándo, pero de irnos, un día tendremos que irnos. Dios los bendiga y desde aquí de San Juan Zacatepeques, Eclesía, pastores para la proclamación del Evangelio, os saluda y deseamos de todo corazón que Dios los guarde, los bendiga y nos veremos la otra semana. Oremos al Padre. Te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio de haber estado en estas grabaciones y deseamos, Señor, en que nuestros hermanos hayan disfrutado de tu palabra, Señor, porque de verdad cada vez que nos centramos a la lectura de tu palabra, tú nos hablas, tú nos retas, tú nos muestras, Señor, el propósito que tú quieres para la vida de cada uno, Señor, de tus siervos, de tus hijos, aquellos que sirven en las iglesias, Señor, y cualquier cosa que estén haciendo, Padre bendito, por lo más mínimo que estén haciendo y que lo estén deseando de corazón, Padre, yo sé que tú has de premiar un día. Y un día, Padre amado, nos encontraremos en tu reino, pero habiendo hecho parte de lo que tú nos has enseñado en tu palabra en esta noche. Muchas gracias, Padre amado, por la oportunidad y deseamos de tu corazón que tú bendigas a nuestros hermanos, no solo los que ven esa transmisión o por los medios que nos ven o nos escuchan, sino todos aquellos que tus hijos, Señor, y aún aquellos que no son tus hijos, oramos porque vengan al conocimiento de tu palabra a través de lo que estamos haciendo, a través de lo que estamos estudiando en las noches de grabaciones, Señor. Muchas gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.